Buenos días. Buenos días, vamos a desarrollar el tema de la semana 5. Pero antes un comentario ahí que han preguntado. Bueno, siempre preguntan cuando hay tiempo en el chat. Ya, la primera cuestión era sobre metafísica, ¿no? Por ahí se dijo, antes de empezar, como un par de comentarios nada más, 2 minutos, sobre metafísica, ¿no? Se dijo Hegel, sistema metafísico, planteamiento metafísico, último gran sistema metafísico occidental, etcétera. Bueno, todo, de manera general, todo planteamiento metafísico tiene conceptos, valga la redundancia, metafísicos, por ejemplo, el concepto de Dios, ¿no? Aunque ya claro, cuando se trata directamente del término Dios, y ya se habla de una teología, de una metafísica teológica, ¿no? O de teología concretamente. En el caso de Hegel no lo llama Dios, dijimos, lo llama espíritu absoluto, ¿no? Lo llama espíritu absoluto. En el caso de Descartes lo llama sustancia infinita, ¿no? En Plotino lo llamaba lo uno, Platón lo divino, lo bello, etc. Y otros conceptos más, ¿no? El concepto de alma, por ejemplo. Pero cuando hay así planteamientos metafísicos, aparecen ese tipo de términos. Entonces es el tratamiento, ¿no? Entonces, por un lado, por eso Hegel es metafísico, pues, ¿no? Por el tema del espíritu absoluto, ¿no? Y por ahí también habla del alma humana. El espíritu absoluto viene a ser así como algo así como el alma absoluta. Y el alma humana, bueno, el alma particular, pues, ¿no? Ahora, eso es por un lado. El otro punto era sobre el progreso, ¿no? Ahí aparecía casi al final. Bueno, el progreso, la figura que se tiene del progreso en Occidente es una línea, es lineal, ¿no? La historia avanza de manera lineal. Cuando se habla se pone ahí la figura de progreso, el avance en Occidente, ¿no? Es una línea de desarrollo. En cambio, en el mundo, en muchas culturas, ¿no? El mundo no avanza así, avanza circularmente, ¿no? Es lo que se llama el eterno retorno. Y a eso se refiere Nietzsche. No avanzamos linealmente, como ocurre en la figura del progreso, sino circularmente. Es un eterno retornar a lo mismo, ¿no? En muchas culturas aparece esa figura circular, pues, ¿no? De volver a lo mismo. Pasa incluso, por ejemplo, en Anaximandro, ¿no? Anaximandro dice, todo viene del Aperón, pero todo va a volver a ser Aperón cuando se destruya todo lo que vemos. Hay una visión circular. Ya a eso se refiere, ¿no? Ese es un hecho innegable, dijimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se supera eso? Eso con la vitalidad, afirmándose en la vida, dice. ¿Ya? Entonces, esos dos comentarios, ¿no? La idea de linealidad en el progreso y lo otro que Hegel es metafísica, pues. Bueno, ahora sí vamos a desarrollar el tema de ahora. Justo 2 minutos, compartir primero. En todo caso, se puede volver a comentar un par de minutos, ¿no? No toma mucho tiempo eso. Si aparece, ¿no? La invitación ahí en comentarios, ¿no? Cada cierto tiempo voy a tratar de abrirlo, los comentarios. Esto. eh, no, bueno, lo mueve esa chica. Rápido. Bueno, lo que vamos a ver ahora es filosofía en el Perú y Latinoamérica, o Latinoamérica y el Perú. Cuando se habla de filosofía en Latinoamérica y en el Perú, básicamente hay dos cuestiones de fondo, ¿no?
dos problemas de fondo, dos planteamientos de fondo, ¿no? El primer problema es cuándo empieza la filosofía aquí en Latinoamérica, cuándo ha comenzado, y lo segundo, bueno, es si la filosofía que hay aquí es original, ¿no? Ese es el otro problema. Si la filosofía latinoamericana, peruana es algo original, ¿no? Es un producto original, ¿no? Básicamente hay esos dos problemas, esos dos planteamientos, dos cuestionamientos, ¿no? Dos asuntos sobre el chat. Yo casi no uso el chat porque cuando lo abro tengo que volver a abrirla. Tengo que abrirlo para que aparece el material, ¿no? En todo caso, ahí van a estar las preguntas, algo puntual. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver a abrir aquí. Ya. Dos problemas fundamentales, ¿no? Entonces ahí está lo que estábamos diciendo. Primero el problema del origen. Eh, ¿Cuándo empieza la filosofía? ¿Cuándo empieza? ¿No? Y hay dos posiciones ahí. La menos difundida, la menos aceptada, es la afirmación de que la filosofía ha empezado antes de la llegada de los españoles, ¿no? Ya había un pensamiento filosófico anterior a los españoles, ¿no? Y la base de ese pensamiento filosófico, bueno, pues había un pensamiento moralista, un pensamiento técnico, ¿no? Por eso es que los antiguos latinoamericanos, ¿no? Pudieron domesticar vegetales, ¿no? La papa, el maíz, por ejemplo, o también pudieron hacer canales de irrigación, por ejemplo, o construcciones. Había un pensamiento técnico, había un pensamiento moral, técnico, y también un pensamiento, una cosmovisión del mundo, una visión del mundo basada en mitos, ¿no? En mitos. Bueno, eso había antes de los españoles, ¿no? Bueno, es una postura, ¿no? Algunos de los que dicen eso, lo que hubo aquí realmente es una suerte de pensamiento interrumpido en América Latina, ¿no? Algo así, ¿no? Esa es una afirmación que hace, por ejemplo, ¿no? Que ya es más conocido como novelista, Jean-Marie Leclésio, ¿no? Ya tiene un texto que se llama El pensamiento interrumpido en América Latina o algo así, ¿no? Es más conocido como narrador, pues, pero bueno. La otra tesis es que la filosofía empieza, ¿no? A partir de la llegada de los españoles o después que llegan ellos. ¿No? Llegan ellos y con ellos llegan las órdenes religiosas, los curas, diversas órdenes en realidad, ¿no? Unas con más poder, ¿no? La de los jesuitas, por ejemplo, era la más poderosa, y traen el pensamiento escolástico, ¿no? Con la escolástica española se inicia la filosofía aquí en Latinoamérica. Es una escolástica muy conservadora, ¿no? Por ahí algo vamos a comentar sobre el pensamiento medieval en general, ¿no? En general, y también cómo es la escolástica española, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Tiene sus peculiaridades, ¿no? Un ratito. A veces oscila lo de la cámara. La cámara no es importante. La máquina distribuye toda la base. Bueno, ahí está. Entonces, esta segunda tesis, que es la más difundida, la más aceptada, es que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, ¿no? Con los religiosos en particular, ¿no? Las órdenes religiosas traen el pensamiento escolástico. Ahora, lo otro, sobre la autenticidad. ¿Es original o fue original el pensamiento en Latinoamérica? ¿O es original o no es original? ¿No? Ahí también hay dos posiciones. La primera que afirma que en Latinoamérica sí hay un pensamiento original auténtico, porque nosotros reflexionamos sobre nuestra realidad política, por ejemplo, sobre nuestra cultura, sobre nuestro arte,
¿no? Por ejemplo, en Siete ensayos, ¿no? Cuando Mariátegui habla sobre la literatura peruana, bueno, ahí está haciendo una reflexión propia, auténtica, ¿no? Original, según esta teoría, según esta tesis. Ya, bueno, ahí defiende esta tesis el mexicano Leopoldo Sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y la otra tesis es que no hay un pensamiento auténtico, original, sino más bien lo que hacemos es imitar, copiar el pensamiento europeo. O sea, imitamos a los europeos, ¿no? Es la tesis que emplea Salazar Bondi, Augusto Salazar Bondi, ¿no? Imitamos a los europeos. No hay un pensamiento original, ¿no? Ahora, aún en esa tesis, Salazar Bondi mismo dice, recién algún día cuando Latinoamérica no esté dominada, no esté alineada, ¿no? No esté bajo la alienación, no esté controlada, dominada por nada, ni siquiera por el capital extranjero, porque también habla de una dominación económica, ¿no? El hombre latinoamericano podrá hacer un pensamiento original, dice, recién. Claro, y ese pensamiento original lo va a hacer lo que él llama el hombre nuevo, dice, ¿no? El hombre nuevo, recién. De momento, o sea, para la época de Salazar Bondi, que ya falleció hace varias décadas, ¿no? No hay algo original, pero sí en el futuro podría haber, ¿no? Va a haber, dice. Entonces, esa era la posición de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Esa era la tesis de Salazar Bondi. Primero vamos a hablar entonces algo sobre el problema del origen, ¿no? El problema del origen. Ya hemos señalado que la filosofía empieza con la llegada de los españoles, ¿no? Y con ellos llega el pensamiento escolástico, pero es una escolástica muy conservadora, es la escolástica española, es la escolástica española. Ahora, si aceptamos que la filosofía empieza con los españoles, con las órdenes religiosas, con el pensamiento escolástico conservador español, entonces lo que había antes, ¿no? Era una suerte de pensamiento prefilosófico o anterior a la filosofía en Latinoamérica, ¿no? Un pensamiento prefilosófico, lo que había antes de la llegada de los españoles. Y como ya hemos comentado, ¿no? Este pensamiento básicamente era una cosmovisión del mundo basada en mitos, por un lado, y también por el otro había pensamiento moralista para ordenar la sociedad, pero sobre todo había un pensamiento técnico, conocimiento técnico, había un pensamiento técnico. Es por eso que pudieron domesticar vegetales. Es por eso que vegetales como el maíz o la papa tienen una gran variedad. Y es por eso también que mm, se pudieron hacer canales de irrigación. Algunos de esos mecanismos de irrigación hasta el día de hoy no son enteramente comprendidos, ¿no? Es ingeniería antigua, ¿no? No hay la cabal comprensión de mucho de eso. Entonces, la filosofía empieza con la llegada de los españoles. Primero, los españoles buscan comprender el mundo. Hay una ciencia en la época de la escolástica. Ahí vamos a hablar un poco sobre el pensamiento medieval. Ya dijimos en alguna clase que el pensamiento medieval está dominado por dos etapas, ¿no? Primero está la etapa de los padres de la iglesia o patrística, ¿no? Los padres de la iglesia o la patrística, que hacen el pensamiento teológico, construyen la teología. Los padres de la iglesia también tienen bastante presente a Platón por la vía del neoplatonismo. Y también tienen presente el asunto de la fe para llegar a Dios, ¿no? Y en segundo término teníamos a los escolásticos que aparecen en el siglo XI, mitad de XI, XII, que tienen bastante presente el tema de la razón y Aristóteles. La razón. Decían, la razón no se opone a la fe, la complementa para conocer a Dios. Se puede llegar también gracias a la fe.
Y los problemas, ¿no? que habían en la Edad Media, el problema de Dios y la creación del mundo, las dos verdades, la verdad de la fe y la verdad de la razón, ¿no? Que para el mundo moderno ya se separan, ¿no? La fe trata sobre Dios, por ejemplo, y la razón trata sobre la ciencia, la filosofía, etcétera, cosas separadas, ¿no? Pero en el mundo medieval no, ¿no? El mundo medieval, sobre todo en el escolástico, la razón y la fe coexistían. Bueno, esa es la escolástica moderada, pues, ¿no? La escolástica liberal, general, europea. En España no pasaba tanto eso. En España todavía la fe, los dogmas, la autoridad de la iglesia estaban encima de la razón, de la ciencia. No había, o sea, la ciencia no tenía libertad para la escolástica, estaba bajo la tutela de la religión. En realidad pasaba con todo, porque la Inquisición, si tú querías publicar una obra científica o de literatura, la Inquisición tenía que supervisar el texto y darle el sello de aprobación, ¿no? Cuando aprobaban decían nada se opone, ni obstat, y recién podías publicar el libro científico literario, ¿no? Pasó, por ejemplo, con el texto de literatura de La salida de Tormes, se prohibió, vieron un ataque directo contra la iglesia y bueno, no lo prohibieron, cayó en el índice de los libros prohibidos. Entonces, cuando llegan aquí los españoles al Nuevo Mundo, vienen, ¿no? Autores, cronistas, ¿no? Vienen a hacer también ciencia, ¿no? Uno de los libros científicos, por ejemplo, más conocidos es Historia Natural y Moral de las Indias, ¿no? Donde se trata sobre las riquezas que hay en el Nuevo Mundo, vegetales, minerales, y también sobre las sociedades en Latinoamérica, ¿no? Sociedades arcaicas, sobre los indígenas. Historia Natural y Moral de las Indias de José de Acosta. Es un libro de ciencia. Bueno, en ese caso, ¿no? Para que eso sea publicado, la Inquisición tenía que verlo, ¿no? Y sí, se aprobó, ¿no? No había nada, no había nada en contra de las creencias, de los dogmas, ¿no? Porque aquí en la escolástica española, los dogmas, la autoridad de la iglesia, la palabra, todo estaba encima de la razón. O sea, no es que la razón estaba al nivel de la fe ahí. Ya, esa peculiaridad tenía la escolástica española, solamente pasaba ahí, bueno. Pero por lo demás no rechazaba totalmente la razón, pues, ¿no? Simplemente la supervisaba, ¿no? Entonces, este texto científico está bueno, entonces se publica, ¿no? Entonces, Historia Natural y Moral de las Indias no tenía ningún problema, no tuvo ningún problema. Entonces, ese tipo de libros nos ayudaban a conocer de manera racional el nuevo mundo, decían los españoles. Ahí está, ¿no? Hay una necesidad de comprender el nuevo mundo, ¿no? Otra característica de la escolástica, bueno, esta sí la cumplen cabalmente los españoles, era el hecho de que se comentó también que en Europa, en la Edad Media, había gente incluso de la nobleza que no sabía leer ni escribir. Entonces los religiosos dijeron, vamos a hacer escuelas. De ahí viene la palabra escolástica, de escuela. Vamos a hacer escuelas. Y así se hacen centros básicos de educación, pero también centros superiores, universidades. Esa misma directriz llega aquí, ¿no? Aquí por eso se funda la Universidad San Marcos, ¿no? En esta etapa, en la primera etapa, ¿no? En los inicios, eh, ¿no? de la vida colonial, bueno, se funda. Y se promueve, bueno, pues la filosofía, ¿no? Pero básicamente es teología y pensamiento de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Básicamente es eso. Vamos a pasar a lo siguiente. Em, bueno, entonces, la filosofía empieza con los españoles, con las órdenes religiosas, con la escolástica, con la conservadora escolástica española, ¿no? Que la traen los jesuitas, que fue la orden iba a decir más peligrosa, ¿no? La orden más peligrosa, y bueno, también la consideraban peligrosa no solamente los mismos católicos, porque en algún momento los llegan a expulsar de aquí, ¿no? Sino también las órdenes de Inglaterra también los expulsan, ¿no? Y los empiezan a perseguir. Ya, pero bueno, ahí están. Ya quienes desean conocer más sobre, hasta el día de hoy existen, ¿no? Y es la parte
Es la orden más preparada de la Iglesia Católica. Está conformada no solamente por religiosos, sino también por laicos, ¿no? Y entre sus filas están, pues, hombres de ciencia. Bueno, no solamente teólogos. Eh, la escolástica. Entonces, ¿qué problemas se abordan en la escolástica? Bueno, y que es la etapa más larga también, más larga de toda la historia de la filosofía latinoamericana, peruana. Tiene presencia a lo largo de 300 años el pensamiento escolástico, ¿no? A lo largo de 300 años, ¿no? O sea, 16, 17, mitad del 18, tres siglos de presencia. Eh, Se trata de, básicamente en la etapa escolástica, en el periodo escolástico, se busca justificar la conquista, ¿no? Básicamente hay ese planteamiento, ¿no? Entonces aparecen problemas referidos a eso, pues. Si el indígena tiene alma humana o no lo tiene. Claro, y eso viene, Aristóteles recordando, distingue tres tipos de alma. El alma de las plantas o alma vegetativa, el alma de los animales o alma sensitiva, y el alma de los humanos o alma racional. Si el indígena tiene alma humana o tiene alma sensitiva, el cuestionamiento ahí. Esto para justificar, ¿no? La violencia, ¿no? Muchas cosas. Y también está el tema de justificar la guerra, pues. La violencia de la guerra aquí es algo justificado o no. Entonces, ahí se produce un debate en Valladolid, ¿no? Le llaman la disputa de Valladolid o de las casas Sepúlveda. De las casas, bueno, Bartolomé de las Casas era un cura, defendía la humanidad del indígena, ¿no? Porque el indígena, bueno, había indígenas que eran cultos, pues, ¿no? Aprendían hasta el latín, las matemáticas, ¿no? Me parece que Espinosa Medrano, por ejemplo, es un caso, ¿no? Eh, y ahí viene el problema, ¿no? Pueden aprender, ¿no? Incluso, bueno, conquistadores había que ni sabían leer ni escribir, ¿no? Entonces, ahí está el hecho, ¿no? Pueden aprender todo, ¿no? Pueden aprender la fe también igual, dice, ¿no? Bartolomé de las Casas, ¿no? Entonces, tienen alma humana. Y en un lado opuesto, bueno, estaba Ginés de Sepúlveda, pues, ¿no? Básicamente argumentaban, ¿no? Algunas cosas que aparecían en libros como Historia Natural y Moral de las Indias, o de otros, o de cronistas, ¿no? Cómo eran las sociedades, vivían de manera salvaje, ¿no? Entonces, con ese tipo de argumentos le negaba la humanidad al indígena, Ginés de Sepúlveda, ¿no? Ginés de Sepúlveda. Claro, cuando llegan los conquistadores, se plantea de entrada el sistema de las encomiendas, ¿no? Únicamente era una porción de territorio con nativos, con indígenas, ¿no? Y eso se lo asignaban a un español, a un encomendero. Entonces, el encomendero lo que tenía que hacer era, bueno, por un lado, educar a los nativos, ¿no? Cuidarlos, y por el otro, bueno, hacerlos producir. Claro, al encomendero lo que más le fascinaba, bueno, era la segunda parte, ¿no? La parte de la producción, porque lo iba a enriquecer. Y básicamente el sistema de encomiendas se convierte en un sistema de explotación, ¿no? Es el inicio, son los orígenes de cómo se explota al indígena y de cómo los nativos, bueno, los indígenas pierden su humanidad, pierden incluso sus tierras, ¿no? Ahí va a aparecer un problema que es el de la tierra, ¿no? Ahí van a aparecer gente desarraigada, pero sobre todo aparece el problema de que se diezma la población, muchos nativos van a morir, ¿no? De los millones que había, va a reducirse esa población drásticamente, ¿no? Bueno, ese es el inicio. Va a llegar esto a oídos del rey, y el rey va a mandar un representante, ¿no? Un virrey. Los encomenderos lo matan, no recuerdo ahorita el nombre, ya le pueden preguntar al profesor de historia, el primer virrey que llega. Y bueno, pues, ¿no? Una guerra civil, ¿no? De la corona y los encomenderos, ¿no? Consecuencias, desaparece el sistema de encomiendas, recién se establece el virreinato. Ya, ese es el trasfondo histórico. No, pero perdón, el problema ahí, ¿no? La humanidad del indígena y la guerra justa, justificarla, ¿no? Básicamente es eso. Luego tenemos el segundo periodo, que es el periodo de ilustración, ¿no? De ilustración, ya en el siglo XVIII.
El pensamiento ilustrado en Latinoamérica surge de la confrontación entre las ideas, ¿no? Entre el pensamiento eh, empirista. Hay un pensamiento empirista latinoamericano que se opone al pensamiento escolástico imperante todavía hasta gran parte del siglo XVIII, ¿no? Entonces, hay ese enfrentamiento entre empiristas y escolásticos, ¿no? Eso da inicio a la etapa ilustrada, al periodo ilustrado, ¿no? Al periodo ilustrado. ¿Qué cosa más aparece en este periodo ilustrado? Bueno, esas ideas políticas que aparecen como producto ¿no? de la ilustración, ¿no? En Europa, especialmente en Francia, ¿no? Ideas como la de Montesquieu, de que en el espíritu de las leyes que los poderes del Estado están separados para garantizar el buen gobierno, el poder judicial, el ejecutivo, el legislativo separados, y que antes no era así, porque el rey ostentaba todo, pues controlaba todo. Entonces, ese tipo de ideas, y la idea de igualdad en la sociedad, ¿no? De igualdad, ¿no? Pero tampoco había eso, ¿no? Esas ideas políticas de la ilustración van a llegar, europea, van a llegar también aquí, ¿no? Y naturalmente va a haber una discusión ahí, ¿no? Entre las ideas, ¿no? De libertad, de igualdad, ¿no? Que se plantean en Europa con las ideas aquí conservadoras, ¿no? Que simplemente querían estar pegadas siempre a la autoridad del rey. Entonces aparecen, se difunden las ideas políticas ilustradas que básicamente se traducen en ¿qué? En emancipación, en independencia, ¿no? Queremos liberarnos de la corona española. Básicamente es eso. En eso se traducen las ideas políticas ilustradas. Y se producen los primeros enfrentamientos contra la corona española. Se enfrentan los descendientes, hijos de españoles, bueno, establecidos aquí, se enfrentan a los españoles, ¿no? ¿No? A los españoles, ¿no? Y bueno, y finalmente poco a poco algunos obtienen su independencia, pues, ¿no? El Perú lo va a obtener en 1821, ¿no? Formalmente, bueno, 1821. Entonces, se difunden ideas de independencia, se producen enfrentamientos contra la corona española y se proclaman independencia. El Perú proclama su independencia en 1821, pues, ¿no? Entonces, ese es el contexto, ¿no? Se reflexiona sobre la independencia de las nacientes o recientes naciones latinoamericanas, ideas políticas. Aquí en el Perú, lo que es el Perú, se llega a publicar el Mercurio peruano, ¿no? Que lo hace la Sociedad Amantes del País, ¿no? Entre cuyos representantes está, por ejemplo, el médico Hipólito Unanue, el médico. Em, bueno, en el Mercurio peruano se difunden ideas de la ilustración, pues, ¿no? Esas ideas de libertad, igualdad, independencia, bueno, y también ideas de la ciencia ilustrada, que toma mucho del empirismo y también de aquel norte que tenían los ilustrados de la búsqueda del conocimiento, ¿no? La ciencia ilustrada. Bueno, todo eso aparece ahí. Se llegaron a editar hace ya algunas décadas edición facsimilar del Mercurio peruano de ejemplares, ¿no? Que por ahí todavía circulan en las tiendas de segunda mano, pues, ¿no? Son como pequeños libritos que estaban 10 soles antes de la pandemia, bueno, se podía encontrarlo. En Paseo Colón, en Quilca, no sé, en Amazon, en diversos sitios, ¿no? Donde había remates ahí. Había ejemplares del Mercurio peruano, ¿no? Que habían sacado, bueno, alguna editorial sacó. Tercer periodo, el periodo romántico del romanticismo, del romanticismo. Claro, aquí la cuestión es que ya nos liberamos de los españoles. En realidad, ese ya nos liberamos es algo simbólico también, porque España, a pesar de haber perdido, ¿no? Por ejemplo, en caso del Perú, ¿no? Pierde su colonia peruana en 1821, todavía quiere recuperar sus tierras a lo largo del siglo XIX.
Pero España tiene otros enemigos, ¿no? Como Inglaterra, ¿no? Que le va a ocasionar bajas, por ejemplo, ¿no? Eh, aunque es un poquito anterior, en la batalla de Trafalgar, por ejemplo, tiene muchas bajas. Lo cierto es que poco a poco se va diezmando la capacidad militar de España a lo largo del siglo XIX, ¿no? Y finalmente va a perder todo su poderío naval, militar, todo, ¿no? Lo van a llamar el desastre los españoles, ¿no? La pérdida definitiva de sus colonias, ¿no? La pierden en el siglo XIX, ¿no? Porque todavía, a pesar de que ya se ha proclamado la independencia, ellos quieren recuperar. Porque el asunto es que en el periodo romántico, ya pues ya nos liberamos, ya proclamamos la independencia, ¿no? El Perú lo hizo en 1821, y ahora ¿cuál va a ser el destino de las recientes repúblicas, ¿no? De las jóvenes naciones, de las jóvenes repúblicas americanas? ¿Cuál es el destino? ¿Qué tipo de sociedad queremos llevar? ¿Una sociedad conservadora, liberal, ¿no? Etcétera. O sea, hay una disputa entre conservadores y liberales y una preocupación por cómo va a ser la vida en Latinoamérica. ¿Vamos a ser conservadores o vamos a ser liberales, ¿no? Em, Símbolo del conservadurismo, la iglesia, la autoridad del rey son símbolos del conservadurismo. A pesar de que ya se ha proclamado la independencia en el Perú, como se trata de una joven nación, hay bastante caos, desorden en el Perú, por ejemplo, en el caso del Perú, ¿no? Claro, recién se están estableciendo las autoridades, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes evitar tú que haya vandalismo, pillaje de manera adecuada, ¿no? Entonces, no hay una suerte de policía efectiva, ¿no? Porque ahí todo cae en manos del ejército, ¿no? Entonces, ese desorden que había en las colonias se le achacaban ¿no? Los conservadores que quedaron aquí, se le achacaban, le echaban la culpa a los independentistas, ¿no? Debería volver el rey, decía, o un representante del rey. Hay desorden en las colonias por eso, decía. Hace falta una mano fuerte. Claro, otro símbolo del conservadurismo es la mano fuerte, pues, ¿no? La del dictador, ¿no? Nadie cuestionaba que el rey fuera un dictador, pues. El rey ostentaba todo el poder, era un dictador, ¿no? Entonces, decían los conservadores, tiene que volver el rey, un representante del rey, o el nuevo gobierno que se establezca debe ser tan autoritario como un rey. Bueno, de vez en cuando, pues la mentalidad conservadora no aplaude cuando aparece un dictador en Latinoamérica, ¿no? Que no son pocos los casos, ¿no? Entonces viene desde ahí, ¿no? Desde ahí. Entonces la mentalidad conservadora. Y por el otro lado estaban los liberales, pues. Los liberales que querían, ¿no? Hay un gobierno democrático. Los liberales proclamaban la soberanía popular. O sea, los que van a gobernar un país podían provenir, podían provenir de cualquier estrato social, de cualquier clase social. En cambio, los conservadores proclaman la soberanía de la inteligencia. Esto es que los que van a gobernar un país solamente pueden provenir de la oligarquía, de la aristocracia. Solamente de ahí pueden salir los gobernantes, la clase gobernante. Eso también arraiga en la mentalidad conservadora. Entonces, ese tipo de ideas políticas, bueno, se discuten en esta etapa, pues, se discuten. Entonces, verdaderamente solamente pueden haber gobernantes, ¿no? O los que administren el gobierno pueden salir de la clase alta, como dicen los conservadores, de la inteligencia, le llaman la clase alta. Clase alta viene encima de la inteligencia, pues, ¿no? O la clase más favorecida, ¿ya? O, ¿no? Como dicen los liberales que proclaman la soberanía del pueblo popular, democracia, el gobierno proviene de todas las clases sociales, ¿no? Los representantes del gobierno provienen de todas las clases sociales, de todas las clases sociales. Esa misma discusión que haya un nivel de ideas políticas, ¿no? De modo de gobierno, conservador o liberal,
Aparecen también en el plano cultural, ¿no? Por ejemplo, es clásica la oposición de ideas que hay entre Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Asensio Segura. Felipe Pardo y Aliaga, por ejemplo, ¿no? El escritor era conservador. Se oponía, por ejemplo, a los bailes populares, como la zamacueca, ¿no? Deberían prohibir esos bailes, decían, ¿no? Esas manifestaciones populares. O sea, un conservador es antipopular en este caso, ¿no? Y proclama, no sé, un gobierno adecuado, ¿no? Incluso que venga el rey, un representante del rey. Y un liberal, bueno, como Manuel Asensio Segura, era lo opuesto, pues, ¿no? Manuel Asensio Segura, el padre del teatro peruano, sí veía con buenos ojos la cultura popular, los bailes populares. El Estado debe defender los bailes populares, pertenecen a la cultura ¿no? A la parte cultural del pueblo. Entonces, hasta ese punto llega el debate entre conservadores y liberales, ¿no? No solamente en el plano político, pues, sobre cómo va a ser la administración de la vida política en los nuevos países, ¿no? En los nuevos países, cómo van a vivir, ¿no? Cómo van a vivir, ¿no? Cómo van a vivir. Y cuarta etapa, el periodo del positivismo, ¿no? El periodo del positivismo. Sí, es la cuarta etapa, el periodo positivista. Ahora, hay otra idea sobre el romanticismo. Solían reunirse los conservadores en lo que viene a ser el convictorio de el conservatorio, bueno, convictorio conservatorio de San Carlos. Convictorio San Carlos, ¿no? Y en el convictorio de San Carlos, ¿no? Ya bueno. Y los liberales, bueno, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Ahí se juntaban sobre sus ideas, ¿no? Bueno. Luego tenemos el periodo positivista, o el periodo positivista, eh, que, bueno, el positivismo europeo, ¿cómo era? Era antimetafísico, pues, era antiteología. Bueno, algo de eso también pasa aquí, ¿no? Está en contra de la teología establecida. Miren que ya España se ha ido, ha perdido el poder, sin embargo, el pensamiento escolástico todavía tiene presencia, bueno, hasta el día de hoy tiene presencia la iglesia, ¿no? Hay un pensamiento escolástico, hay un pensamiento, bueno, están en contra de eso los positivistas, ¿no? No a la teología, dice, ¿no? Son totalmente antimetafísicos, pues son ateos, dijimos, la clase pasada, los positivistas, ¿no? Entonces, emanciparse de eso, ¿no? De la teología, de toda la metafísica en realidad, ¿no? Toda la metafísica. ¿Y qué cosa promueven los positivistas? ¿No? Y hemos señalado que Comte eh, defendía la ciencia, bueno, el hecho positivo es el hecho natural o científico, pues, ¿no? Que es objeto de estudio para la ciencia. Entonces ellos promueven la ciencia, pues, ¿no? La realidad científica, la realidad que plantea la ciencia. Y que gracias a la ciencia las sociedades progresan, ¿no? Hay una evolución de la sociedad, ¿no? Es una idea también de Comte, ¿no? De Comte que habla de su ley de progreso, ¿no? Que la sociedad ha atravesado por tres estadios, ¿no? El estadio religioso, ficticio, el estadio metafísico, filosófico, abstracto, y el tercer estadio, el estadio positivo científico, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, no a la teología, dicen los positivistas, y a la ciencia. Algunas naciones, el caso de México, y sobre todo el caso de Brasil, cuando se conforman como naciones, como jóvenes repúblicas, plantean el hecho de que vamos a construir nuestro país sobre la base del positivismo, ¿no? Y Brasil lo pone en su bandera, pues, ¿no? Orden y progreso, una frase positivista. Brasil ha avanzado bastante, sobre todo en ciencias formales ha avanzado bastante, ¿no? Yo ya hice ese comentario, bastante avanzado en ciencia formal, lo que es matemáticas, lógica,
¿no? Y hay gente que se va a hacer posgrado aquí del Perú, me figuro que de otros sitios también a Brasil, ¿no? Algo que poco se difunde, pues, ¿no? Pero es así, ¿no? Están muy avanzados en matemáticas. Hubo un tiempo en que San Marcos estaba bastante avanzada en matemáticas, pero ya también las matemáticas no son estáticas, pues, ¿no? Lo que más ha avanzado, y siempre lo reitero, en el ámbito de la ciencia son las matemáticas, sino que no se nota o no lo notamos. ¿Cuándo notamos que la ciencia, las matemáticas han avanzado? Aparece, por ejemplo, por ahí, no sé, alguien ha inventado mm, nanotecnología nueva ya. Y para que haya eso se necesita un marco teórico matemático nuevo. No es así de simple, no es que van a hacer ingeniería de la nada, pues. Ya, y ahí ha habido un estancamiento. Pero bueno, es que el gobierno no aporta en nada, pues, ¿no? San Marcos tiene que autosolventarse en gran parte, o casi todo prácticamente. Pero bueno, han avanzado bastante en ciencias formales. Gente de aquí se va a hacer posgrado. Tenía un familiar, bueno, no lo veo hace tiempo, ¿no? Se fue a estudiar en posgrado en matemáticas a Brasil. Es que está muy avanzado. Él es de la agraria de La Molina, ¿no? Trabaja ahí. Y entonces, eh, mucha gente se va a hacer posgrado en matemáticas. No sé, en otras ciencias, en ciencias naturales también deben estar, pero sobre todo en matemáticas, ¿no? En la colación. Bueno, algunas naciones se constituyen como naciones positivistas, por así decirlo. El caso de Brasil, ¿no? El caso de Brasil. Ahora, aquí en el Perú hubo positivismo de dos tipos, en realidad, ¿no? De dos tipos. Hubo un positivismo académico que germinó, bueno, que se desarrolló dentro de la Universidad de San Marcos, ¿no? Dentro de la Universidad de San Marcos, pero también había un positivismo no académico, pues, ¿no? Que se desarrolla fuera de la universidad. Ahí está Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada nunca pisó un centro superior de estudio, creo que no pisó ni colegio tampoco, me parece, ¿no? Tenía sus profesores particulares, tenía su propio laboratorio en una de sus haciendas en provincia, ¿no? Realizaba prácticas de botánica referidas a la agricultura, ¿no? Tenía inversión en agricultura, pues me figuro que por ahí iba el asunto, ¿no? Y también le gustaba la literatura, ¿no? No hay una incompatibilidad entre una cosa y entre otra, ¿no? Son complementos, ¿no? ¿No? Lo uno es seriedad, lo otro es un tanto para relajarse. Bueno, ahí está, ¿no? Positivista no académico, entonces Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada. Incluso se daba el lujo de viajar afuera del país, pues, cuando pertenecía a la aristocracia. Y a pesar de eso tenía preocupaciones sociales, porque él ya es un precursor de abordar los problemas sociales antes del siglo XX, ¿no? Ya en el siglo XX, bueno, pues, ¿no? Se discuten diversos problemas sociales. Bueno, Manuel González Prada ya los trataba, ¿no? El problema del indígena, el problema del obrero, ¿no? Y en ese aspecto el pensamiento político de Manuel González Prada tiene tendencia anarquista. Era un anarquista. Defender al obrero, ¿no? La clase alta. Y en el lado positivista, defiende el positivismo de Comte, pero también el positivismo de Spencer, ¿no? De Edmund Spencer. El positivismo de Spencer le añade la figura de la evolución, ¿no? Evo- evoluciona todo, ¿no? Para Spencer, no solamente las sociedades, evoluciona todo, la materia misma evoluciona, los animales mismos evolucionan, la cultura evoluciona, todo está en constante evolución para Spencer, ¿no? Una suerte de evolucionismo total era lo que traía Spencer, 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 ¿no? Bueno, eso también defiende Manuel González Prada. Y se ve en sus ensayos, pues, ¿no? Si uno revisa sus ensayos, ahí va a estar hablando sobre todo sobre Comte, ¿no? Sobre Auguste Comte. Vamos a pasar, bueno, ahí hay en el cuadrito azul que no se ve tanto. No se ve tanto acá, el indio se redimirá merced a su esfuerzo por aplicar. Es parte de un ensayo, ¿no? Ahí se ve la preocupación social que tiene Manuel González Prada respecto del problema del indígena, ¿no? Es uno de los temas que aborda en sus ensayos. Se reduce.
Ya vamos a pasar a lo siguiente, ganar el tiempo. Bueno, aquí hay una serie de iconos. Ya. Bueno, Bartolomé de las Casas, el defensor de la humanidad del indígena. Ginés de Sepúlveda, el opositor, ¿no? ¿No? Esta famosa disputa de Valladolid entre ambos. Justificar la conquista, ¿no? O no justificarla. Juan Pablo Vizcarra Guzmán, bueno, es un difusor de ideas de independencia. Bueno, él tiene un texto que se llama Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Que es una invocación a la independencia, pues, ¿no? Ideas independentistas, ¿no? Separarse de la corona española, ¿no? Bueno, Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Toribio Rodríguez de Mendoza, bueno, uno de los próceres, ¿no? De los próceres que tenemos. El Panteón de los Próceres, si no lo saben, no lo conocen, bueno, está en un lado de la casona, ¿no? Ahí está el Panteón de los Próceres. Me figuro que ahí debe estar Toribio Rodríguez, no lo sé. El parque universitario al costado, ¿no? El panteón ahí. Benito Lazo, que es un defensor de las ideas liberales, uno de los más conocidos, y Bartolomé Herrera, un defensor del pensamiento conservador, ¿no? Y Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada, positivista, ¿no? Positivista no académico, en realidad, ¿no? Positivista no académico. Es un positivismo no académico. Ahí el amigo González Prada. Vamos a pasar a lo siguiente. El espiritualismo. El espiritualismo. Espiritualismo o también se le llama filosofía de la vida o vitalismo latinoamericano, si se quiere. Vitalismo latinoamericano. El espíritu entendido como fuerza vital, entonces, ¿no? Como vitalidad, si se quiere, o fuerza vital. Eso, a eso se refieren con espíritu. No, no tanto a la entidad metafísica que algunos, bueno, pueden interpretar, es válido, ¿no? Pero el trasfondo es el concepto de fuerza vital o vitalidad, ¿no? Y por ahí viene el emparentamiento con los movimientos vitalistas, pues, ¿no? De Nietzsche, Schopenhauer, ¿no? Aunque el vitalismo latinoamericano tiene sus matices, ¿no? Tiene sus matices. Entonces, se revalora el espíritu o fuerza vital, ¿no? Voy a poner aquí el concepto. Bueno, este vitalismo viene de Europa también, ¿no? Se basa en el vitalismo de Henri Bergson. Voy a poner aquí el apellido de Bergson, Henri Bergson, que maneja el concepto de elan vital. Elan vital o fuerza vital, o impulso vital, si se quiere. De eso se trata, ¿no? Espíritu entendido como fuerza vital, como impulso vital, como vitalidad, como vitalidad, ¿no? A eso se refiere Henri Bergson, ¿no? A la vitalidad, pues, ¿no? A la vitalidad. A la vitalidad. Entonces, para Henri Bergson, hay una fuerza vital en el ser humano, un elan vital que le impulsa a crear cosas, ¿no? A crear, por ejemplo, en el arte, ¿no? Y ahí se manifiesta plenamente en el arte, sobre todo, la libertad humana, ¿no? ¿No? Entonces, esa fuerza vital hace que el hombre haga arte. Bueno, no solamente haga arte, sino haga todo, haga ciencia, haga todo. Haga vida política, ¿no? Porque este movimiento va a influir, ¿no? En todo prácticamente, ¿no? Entonces, todo lo que el hombre hace es producto de la fuerza vital humana, ¿no? De esa fuerza interior que tiene, o elan vital, como lo llama Henri Bergson, ¿no? Que es la idea de donde lo toman los latinoamericanos, ¿no? O sea, espíritu entendido como elan vital o fuerza vital o impulso vital, ¿ya? No como entidad metafísica, aunque puede haber esa interpretación. Ahora, el asunto es que el elan vital para Bergson es algo consciente. La fuerza vital humana es consciente, dice. En cambio, ¿no? La fuerza vital o la vitalidad, ¿cómo era para Nietzsche? Era algo irracional, algo inconsciente, algo ciego. Entonces ahí se ve la característica marcada entre ambos, pues. La vitalidad para Nietzsche es un impulso ciego, irracional, inconsciente. En cambio,
la vitalidad para Berzón, para los latinoamericanos, es algo consciente, enteramente racional. Al menos eso dice del elan vital humano, porque hay otras partes en que ya en Riverson habla del elan vital de los animales. Hay también una fuerza vital en los animales, pero ahí sí es inconsciente y es irracional. Es un impulso ciego hacia la vida, ¿no? Pero eso ya en los seres inferiores, dice. Es el comentario que hace Riverson. Bueno, de ahí viene este planteamiento, pues, ¿no? Esta idea de la vitalidad, del vitalismo, ¿no? De ahí proviene, de ahí proviene. Ya de ahí proviene, ¿no? Entonces, eh, toman como punto central hablar sobre el espíritu o el elan vital o la fuerza vital consciente, creadora, que evidencia la libertad humana, etcétera, ¿no? Etcétera. Y claro, se oponen al positivismo. Ahora, el positivismo quería una educación básicamente en ciencia, pero los espiritualistas, ¿qué cosa van a decir? Van a decir simplemente que no debe haber solamente una educación en ciencias, sino también una educación en humanidades, como ocurre actualmente en el modelo europeo, ¿no? Hay un equilibrio entre educación, humanidades, humanística y científica, ¿no? Y los europeos, bueno, estaban avanzados, el modelo pedagógico está avanzado 100 años, ¿no? O al menos en ideas pedagógicas están avanzados bastante. Entonces, Deustua, que es uno de los espiritualistas que se preocupa por este asunto de la educación, bueno, pues debe haber un equilibrio en la educación entre ambos, humanístico y pero también en ciencia, ¿no? Complemento. Luego tenemos la filosofía social ya en el siglo XX, problemas sociales. Ya dijimos el problema del indígena, el problema de la poca presencia de la mujer en la sociedad, otro problema social. El problema de los trabajadores, de las jornadas laborales, o por ahí antes no había, bueno, 8 horas, pues, no se trabajaba más de 8 horas, más de 8 horas se trabajaba, más de 8 horas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de problemas son problemas sociales que son abordados por anarquistas, por el socialismo marxista de Mariátegui también, ¿no? Hablamos de González Prado, los Lébanos también eran anarquistas, socialismo marxista de Manuel Mariátegui, por ejemplo, o el APRA mismo, pero es el APRA tradicional, no es el APRA, bueno, que ya no aparece luego más adelante, bueno, ya no voy a hablar de eso, es el APRA de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? Y también ya en la segunda mitad del siglo XX aparece el pensamiento de liberación, en dos versiones. La versión de la filosofía de liberación de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Estamos dominados, estamos oprimidos, por eso no producimos filosofía auténtica, ¿no? Y también está la teología de la liberación del padre Gustavo Gutiérrez. La teología de la liberación se basa en pensamiento marxista europeo y pensamiento cristiano, ¿ya? Bueno, filosofía actual. Bueno, ahí por ejemplo aparece el nombrecito de Dussel. Dussel recoge todo el legado de la filosofía de liberación, del pensamiento de liberación, de teología de liberación, tanto de Salazar Bondi como del padre Gutiérrez, de los dos, ¿no? De los dos. Y en el caso de Dussel, bueno, es el caso de Dussel. Otro nombre que por ahí reluce es el de Miro Quesada, es el ideólogo de Acción Popular, las ideas políticas de Acción Popular, ¿no? Miro Quesada. Ahí está el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Deusto, el educador, bueno, educación humanística, ¿no? Como complemento necesario. Mariátegui, el socialista, ¿no? Bueno, ahí está, son imágenes, pasa a lo siguiente. Bueno, el último problema es el problema de la autenticidad. Ya hemos hecho referencia al comienzo, hay dos posiciones. Para Salazar Bondi, no hacemos una filosofía original, estamos copiando, imitamos al europeo, ¿no? ¿Por qué? Porque el europeo nos domina culturalmente, nos domina económicamente, dice, ¿no? Incluso en el plano económico dependemos del capital extranjero, dice, ¿no? Por eso es que no hay un pensamiento original. Tanto cultural como económicamente dependemos de afuera, dice. Salazar Bondi, ¿no? Salazar Bondi.
Y está el mexicano Sea que dice, bueno, sí hay una filosofía original, ¿por qué? Porque el latinoamericano, como hemos señalado al comienzo, reflexiona sobre su vida política, sobre su cultura, sobre su arte, etc. Entonces no hacemos una imitación, sino algo original, algo auténtico. Básicamente hay esas dos posiciones, pues, ¿no? Esas dos posiciones. Voy a poner las claves. Estas son las claves de esta semana. No sé si habrá alguna pregunta. Voy a tratar, que ya no hay tiempo ya. De todos modos, a ver si entramos un poquito antes de la siguiente semana, ¿verdad? Gente, para hacer algún comentario, pues, ¿no? Sobre algunos puntos. Estas son las claves de esta semana. Pregunta de esta semana. Ya, yo quería hacer un comentario más, pero no sé. En el chat no hay alguna pregunta, algo que sea puntual. Ya, ya, entonces nos quedaremos aquí. Nos quedaremos aquí. A ver si hay algo en el chat. Ah, ya, bueno, dice Clarence. Bueno, ahí siguen las claves. Bueno, entonces ya iré cerrando, pues. Voy a ir cerrando. eh, Voy a ir cerrando, se me olvida, voy a dejar de compartir. De todos modos, esto está grabado. Voy cerrando. Ya para ir saliendo. Ya nada, entonces nos vemos la siguiente clase. Ya, nos vemos la siguiente clase. Hay que abrigarse, está cambiando el clima. Ya me hizo frío hoy día. Ya, nos vemos entonces. Hasta luego. ¿Ya? Buenos días, jóvenes, muy buenos días. ¿Me escuchan? Ok, bien, vamos a comenzar entonces, ¿ya? ¿Ya? Buenos días con todos. Vamos a... Muy bien, entonces vamos a compartir este pantalla, ¿ya? Muy bien, entonces esta semana corresponde, ¿ya?, a lo que es Grecia y Roma. Y comenzamos con Grecia, ¿no? Bueno, primero, viendo acá nuestro mapa, ¿ya? Y su condición geográfica, vamos a resaltar las principales características que tiene la civilización griega y por qué razón se le estudia. Es decir, se convierte en un temario obligado para una carrera profesional de admisión, ¿no? Como fue, ustedes pueden ver, nosotros estudiamos Grecia, pero no estudiamos Mozambique, por ejemplo, ¿no? O no estudiamos Somalia, ¿no? Ya. Sucede pues que la cultura griega ha tenido aportes fundamentales que han tenido, que han sido de gran impacto
y trascendencia a nivel mundial, ¿no? Es cierto que otras culturas también han creado, ¿no?, cosas muy importantes, pero en el caso de los griegos o romanos, ¿no?, si vemos en el caso de Grecia, principalmente es la filosofía, ¿no?, que acá se menciona, ¿ya? Y en Roma el derecho, ¿ya? Entonces, estos dos, ¿no?, dos elementos de conocimiento son de carácter trascendental, ¿no? Porque cuando hablamos de escuelas filosóficas, siempre tenemos que recurrir a la filosofía griega, ¿ya?, en sus inicios. Y si hablamos del derecho, el código penal, el código civil, la igualdad jurídica, ¿no?, que es una característica de los regímenes democráticos, siempre tenemos que recurrir al derecho romano, ¿no? Porque fueron ellos los primeros los que establecieron dichos principios. Entonces, por eso la importancia que tiene Grecia, ¿ya? El mundo europeo se asombró mucho de Grecia, ¿no? En la Edad Media se apreció mucho el arte griego debido al manejo de las imágenes, ¿ya? Y acá pueden ver un ejemplo, ¿no? El Partenón. Gran profesor, bueno, ¿qué tiene el Partenón? A simple vista no se aprecia la estructura del templo, que tiene un modelo ortogonal, pero ¿ya?, si vemos en una imagen más cercana, ya en detalle de cada piedra, de cada columna, el Partenón, recordemos que no tuvo nunca una línea horizontal perfecta, ¿ya? Todas son curvadas hacia adentro, incluso la parte del piso, ¿no?, lo que nosotros llamamos el piso, ¿ya?, del soporte. ¿Por qué? Porque una de las características del arte griego, justamente ahí radica su arquitectura con sus estilos, ¿no?, el dórico, el jónico y el corintio, son los efectos visuales, ¿ya? Entonces, esto se ha estudiado y es conocido, lo pueden googlear, ¿no? En el caso del Partenón, no tiene líneas rectas, son líneas curvas, ¿ya?, pero que son imperceptibles al ojo humano, ¿no? Si vemos la toma, la estamos viendo de abajo hacia arriba, porque si la viéramos de frente a frente, ¿ya?, la forma se vería horrible, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente ellos hicieron las líneas curvas para evitar ver, ¿no?, que el templo, cuando uno lo mirase pues de frente, se abriera como si estuviera deforme, ¿no?, hacia afuera, ¿ya? Entonces, esto se aprecia mucho en el caso del Partenón, ¿no?, el arte, ¿ya? Entonces, aquí tenemos uno, ¿no?, la democracia, ¿ya? La democracia es la forma de gobierno y del pueblo. Y si bien es cierto, los griegos tenían una democracia esclavista, o sea, una sociedad de esclavitud, porque, por ejemplo, en tiempos de la guerra del Peloponeso con Pericles, habían más o menos unos 500.000 habitantes en Atenas, ¿ah? Es enorme, ¿no? 500.000 es mucho, de los cuales el 40.000, menos del 10%, eran ciudadanos, y el resto eran esclavos, ¿no? Pero estos 40.000 ciudadanos manejaban esa forma de gobierno, ¿no? El poder del demos, ¿no?, o el poder de estos ciudadanos. Dos, la filosofía y la lógica, ¿ya? Hablamos de las escuelas filosóficas, ¿no?, teniendo a sus principales representantes en Platón y Aristóteles. Platón, autor de la República, y Aristóteles, la política, el organón, la metafísica, entre otros. Lo mismo los géneros literarios, la tragedia, la comedia, el drama. Ahí se menciona la dramaturgia, ¿no? La estética, ¿ya? Digamos, es una concepción moderna del arte, ¿no?, el goce estético, ¿ya?, que es una característica de los griegos que tenían bastante consideración al cuerpo humano, ¿ya? No es que sea culto al cuerpo, sino ellos representaban muy bien el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano era la medida de todas las cosas, ¿ya? Y eso caracteriza también la arquitectura griega, ¿no? De ahí la forma que tenía y las funciones que cumplía. El otro aporte es la oratoria, ¿no? Aquí lo vemos, ¿ya? La oratoria, ¿no?, que es el arte de hablar al demos en público, ¿ya? Entonces ahí se ve que es una característica, ¿no?, la oratoria, ¿ya? También las Olimpiadas, ¿no?, que hasta hoy día se juega, ¿ya? Las Olimpiadas son
competencias deportivas, ¿no? Es un aporte. Y finalmente tenemos el método científico. ¿Ya? Entonces los griegos han tenido, miren, esos aportes, ¿no? Como vemos acá, ¿ya? En la cultura universal. ¿Ya? Esos son los aportes. Y lo segundo es su entorno geográfico. ¿Ya? Entonces, bueno, este es el mapa de la separata, ¿no? Ustedes ya lo pueden ver ahí. ¿Ya? Pero nos muestra la historia de la civilización. ¿Ya? Si retrocedemos al mapa del PPT, ¿no? La historia comienza en la región de Creta, ¿ya? En esta gran isla, ¿no? Con su palacio de Nosos y otros palacios que también existieron, ¿no? En su momento. Y esto también nos explica, ¿no? El cómo los griegos pudieron hacer su división histórica en el periodo prehelénico y el periodo helénico. ¿Ya? El periodo prehelénico es un periodo mitológico, ¿no? Y si vemos Nosos aquí, ¿ya? ¿Qué cosa era Nosos? El palacio donde residía el famoso Minotauro, ¿no? Un ser mítico que tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre, ¿ya? Hijo del rey o hijo de, bueno, en concreto, ¿no? Es el hijo putativo de Minos, pero es el hijo en realidad de un toro con la esposa del rey, ¿no? Pasífae. Y luego tenemos la etapa, dentro de esta etapa pre-helénica, la etapa micénica, ¿no? Que aquí está. ¿Ya? Luego la etapa helénica, ¿no? Donde aparecen además ciudades-estados. Entonces tenemos la región insular, ¿no? La región peninsular, ¿ya? O sea, en la región peninsular sería la etapa helénica con Atenas y Esparta, ¿no? Que se encuentra aquí. ¿Ya? Aquí abajito de Micenas, ¿no? Yo lo he puesto acá, pero si lo vemos, ahí está Esparta, ¿ya? Luego viene la época clásica, ¿no? O la época arcaica, ¿no? Entonces se desarrollan estas dos culturas, y luego viene la época clásica con las guerras médicas y la guerra del Peloponeso. ¿Ya? Finalmente, ¿no? Tenemos la época helenística, ¿ya? Acá aparece Macedonia, ¿no? En la parte de abajo, aquí está en el mapa, ¿no? Macedonia, y finalmente una época tardía donde los griegos van a ser subyugados por los romanos. ¿Ya? Entonces aquí está vinculado también, ¿no? Tenemos acá estas distintas regiones, ¿ya? Como son la región continental, ¿no? Grecia está ubicada en la península de los Balcanes, como pueden ver acá, y por lo tanto una región con una topografía accidentada. ¿Ya? Tenemos una región insular donde existen muchas islas que van a ser estados, ¿no? Por ejemplo, Samos, Delos, ¿no? Rodas, ¿no? Rodas es un principal puerto que muestra un monumento helenístico, ¿no? El Coloso de Rodas. Bueno, esto respecto a la región cicládica, la isla de Creta también. En la región peninsular tenemos el Ática y tenemos el Peloponeso. ¿Ya? En el Ática está Atenas, Tebas, y en el Peloponeso está Esparta, Micenas, Argos, Corinto. Al norte, ¿no? En la región norte de la región balcánica tenemos a Macedonia, ¿ya? A Macedonia, ¿no? La región jónica, aquí en Asia Menor, ahí te pueden ver Efeso, Mileto, y la Troade, ¿no? Donde está la famosa ciudad de Troya. ¿Ya? Y acá, en la región de la península itálica al sur, tenemos la llamada Magna Grecia. Importante también porque va a ser digamos, la plataforma, ¿no? La plataforma cultural donde se va a desarrollar la ciencia, ¿no? Con el famoso matemático Arquímedes, y también va a tener un papel decisivo en las llamadas guerras púnicas, pero ya en época romana. ¿Ya? Entonces, esto respecto al mapa, ¿no? Tenemos la región cicládica, la región insular, ¿no? Las islas, la región peninsular, la región jónica, la Magna Grecia, ¿no? Esta es la región meridional, ¿no? El sur de los Balcanes, y la región del norte, donde está Macedonia. ¿Ya? Y acá podemos verlo con mayor detalle, ¿no? Entonces tenemos acá Atenas, ¿no? Ahí se menciona, ¿ya? 2 a Esparta, ¿no? Ahí está numerada también en la península de Peloponeso, ¿ya? La península balcánica, ¿no? Ahí está Tebas, ¿no? 3, 4 Mileto,
¿ya? Mileto es importante porque allí se produce la rebelión contra los persas, ¿no? Durante las guerras médicas. 5, Tarento, ¿no? Puerto italiano famoso, ¿ya? Y 6, Siracusa, donde estaba el sabio Arquímedes. ¿Ya? Entonces ahí vemos la descripción, ¿no? Y también las principales polis de todas estas regiones. Bueno, entonces comenzamos con su historia. ¿Ya? Decíamos, son dos periodos históricos, ¿ya? La época prehelénica y la época helénica. ¿Ya? La primera, ¿no? Puede llamarse la época mitológica o heroica. ¿Ya? ¿Por qué decimos heroica? Porque hay un montón de héroes aquí. ¿Ya? Estamos hablando de Teseo, por ejemplo. Bueno, este es un mural, ¿no? De Nosos, pero Teseo ya saben que mató al Minotauro, ¿no? Entonces, ahí tenemos la época heroica, ¿no? Y si lo vemos nosotros en el caso de la época micénica, ¿no? Destaca en la obra de Homero, ¿no? El famoso Aquiles, ¿verdad? ¿No? El gran héroe, ¿no? De esa confrontación, ¿no? En donde, bueno, Aquiles era prácticamente un guerrero, ¿no? Experto que, bueno, enfrentó a los troyanos provocándole, pues, bajas considerables, ¿no? Hasta su muerte que ocurrió por París, ¿ya? Entonces, ahí por eso le decía, ¿no? En la época heroica, ¿ya? Hay muchas leyendas, ¿no? Hay muchos mitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí está el famoso Teseo, ¿no? Y el Minotauro, una reproducción de una imagen antigua de los griegos. ¿Ya? Este mito era muy recordado por los griegos porque contrastaba el concepto que ellos tenían de civilización, ¿no? Recuerden que ese concepto gira en torno a que Atenas se consideraba a sí misma la cultura más desarrollada, una polis clásica, mientras los pueblos anteriores que comían carne humana, porque el Minotauro come carne humana, ¿no? Recuerden que ellos exigían a los atenienses la entrega de jóvenes y muchachas doncellas y donceles, ¿no? Castos, que eran llevados para ser sacrificados por el monstruo, ¿no? El Minotauro. Entonces, esto ellos lo recordaban muy bien para contrastar la civilización ateniense frente a la barbarie, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es la parte mítica, ¿no? Y el otro, decíamos, el famoso Aquiles, ¿ya? Aquiles, ¿no? Que peleó en la guerra de Troya. ¿Ya? La época helénica es la etapa histórica, ¿no? Aquí tenemos ya registros, los inicios de los registros, que comenzará con la época oscura, ¿no? Luego tenemos la época arcaica y la época clásica. Entonces comencemos con la etapa prehelénica, donde la primera será la civilización minoica o cretense. ¿Por qué se le llama así? Uno, porque está ubicada en la isla de Creta, ¿ya? Ahí está, ¿no? La isla de Creta. ¿Ya? Y dos, minoica por el gobierno del rey Minos, que es padre del Minotauro, ¿no? El Minotauro famoso. ¿Ya? ¿Y de dónde sale esta historia? ¿No? Tiene que ver mucho con los orígenes de Creta, ¿ya? Los orígenes de su sociedad neolítica, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, recordemos que, bueno, y aparte de esto con la talasocracia, ¿no? Ya saben que la talasocracia es el poder marítimo comercial que Creta ejercía en la región insular. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consistía? Bueno, es un poder efectivo, ¿no? Un poder marítimo, ¿ya? Obligando a los demás pueblos a incorporarse, pero dentro de una condición asimétrica, pagando tributos. Y de ello no escapó la propia península del Ática porque Atenas pagaba el tributo. ¿En qué consistía? Bueno, entregar cierta cantidad de jóvenes, ¿no? Adolescentes, hombres y mujeres, a Creta, a Nosos, que era la capital, para ser devorados por este monstruo, ¿no? Como nosotros ya habíamos señalado. ¿Ya? Hasta que Teseo, ¿no? El famoso héroe, hijo del rey Egeo, mató al Minotauro, ¿no? Con la ayuda de su propia hermana del Minotauro, que era una muchacha normal, ¿no? Adriana. Bien, ¿quién estudió esta cultura? El arqueólogo inglés Sir Arthur Evans. Él descubrió el palacio, bueno, estudió y descubrió el palacio de Nosos, que básicamente pudo haber sido así, ¿no? ¿Ya? Este está en la separata, lo pueden ver ahí. ¿Ya? Su plataforma, ¿no? Como pueden ver, miren,
tiene una plaza, ¿no?, cuadrangular, y en su estructura superficial parece que esconden muchas habitaciones o laberintos, ¿ya?, laberintos que hacían reforzar la idea del Minotauro, ¿no?, que en realidad pues para ellos había existido, ¿no? Ya sabemos que es un mito porque no hay personas pues con cabeza de toro, pero ellos tenían esa idea. Entonces se supone que debajo de estas habitaciones, que eran muchísimas, estaba ese famoso palacio. Y lo otro, ¿ya?, es que si vemos a Knossos, ¿no?, a Knossos, ¿ya?, carece de murallas, ¿no? No tiene murallas. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Bueno, significa que los cretenses en Knossos tenían el dominio de toda la región, ¿ya? Es decir, no tenían temor ante una invasión y es por eso que no construían murallas. ¿Por qué se señala esto? Porque en Creta Knossos no era el único palacio, había muchos palacios, muchos palacios. Pero entonces, miren, cuando no hay muralla, el muro, ¿no?, es una característica en Mesopotamia, por ejemplo, que cumple una función defensiva. Bueno, en Knossos no se tiene. ¿Ya? Esa era una de las características más importantes que muestra, según Evans, que Knossos era la capital del reino cretense, ¿ya?, o cultura minoica. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces en Creta, ¿no?, ahí pueden ver Evans, aquí está el apellido, ¿ya?, se estudia, ¿no?, correspondió al 2500 al 1500 a.C., es decir, la época del bronce. ¿Ya? Tenemos la época del bronce antiguo, el bronce medio y el bronce tardío. Y también los arqueólogos hacen su historia a partir de la construcción de los palacios. Así que hablan de una época prepalacial, ¿no?, una época palacial y neopalacial. Y esto debido a que los palacios fueron derribados por fenómenos sísmicos, ¿ya?, lo que hizo que se vuelvan a reconstruir. Entonces también se hace una clasificación o periodificación de tiempo según su arquitectura, ¿no?, del palacio o los palacios cretenses, ¿ya?, que viene a ser también una característica, ¿no? Lo segundo, ya hablamos del Minotauro, ¿ya?, hijo de Pasífae con el toro, que el rey Minos se negó a, a matar, ¿no? Entonces el rey, el dios Poseidón, pues que lo ve todo, porque siempre Minos le rendía un sacrificio al año de un toro, ¿no?, al dios Poseidón, y Poseidón pues se dio cuenta del engaño y hizo que, bueno, el toro y la esposa de Minos tuvieran este hijo, ¿no? Según el mito, obviamente. ¿Sí? Bueno, ya, esto de los palacios lo menciona por lo siguiente, ¿no? Aquí vemos, miren, la época del apogeo de la talasocracia cretense por el trono del rey Minos, ¿no?, que ha sido encontrado en Creta. Así era el color de los palacios cretenses, tenían este color, ¿ya?, de una forma muy vistosa, y sabemos que es el trono de Minos porque se encontró una inscripción en escritura lineal B. ¿Ya? ¿Por qué digo lineal B? Porque los cretenses tenían una escritura, la lineal A, pero esta no ha sido descifrada, pero fue la base de la escritura lineal B. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasó entonces, ¿no?, en estos palacios? ¿Ya? Parece que ocurrió la erupción del volcán de la isla de Tera, que provocó primero un gran terremoto y luego un enorme tsunami que debilitó a los palacios cretenses. ¿Esto qué facilitó? Facilitó la invasión de los aqueos. Así que los aqueos toman por asalto, ¿no?, estos palacios. ¿Ya? Aquí vemos la descripción, ¿no? ¿Ya? Los aqueos indoeuropeos van a invadir Creta, van a asimilar la cultura cretense y se van a ubicar acá en la región del Peloponeso, ¿no?, dando nacimiento, por lo que le he puesto acá, ¿ya?, a la cultura micénica, ¿no? Así, ¿ya?, siguiendo el mapa, ¿no? Ahí está. ¿Cuál fue el legado de la cultura cretense? ¿Qué dejó? ¿No? Que nosotros sabemos. Bueno, uno, ¿ya?, la llamada tauromaquia, ¿no?, es decir, los juegos con el toro, ¿no? ¿Ya? Ahí pueden ver, ¿no? O sea, bueno, el arte pues de torear, ¿no?, a estos animales poderosos,
tenían una obsesión con los toros, ¿no? Les gustaba mucho. 2, los murales, es un mural que estaba dentro del Palacio de Nosos, ¿no? ¿Ya? 3, el mismo Palacio de Nosos. ¿Ya? 4, ¿no? Su propia infraestructura, como pueden ver acá, el trono de Minos. ¿Ya? Claro, bueno, es un material agregado, ¿no? Entonces se puede agregar esto. Ya, ustedes ya lo googlean, pero ese es el trono de Minos, ¿no? 5, los murales y esculturas de la famosa diosa de las serpientes, ¿no? Como se ve acá. Supuestamente ella es una de las primeras diosas de los cretenses y que nos muestra, miren, una reproducción mítica, ¿no? Ella está ahogando 2 serpientes en la mano. ¿Ya? Entonces claramente se ve que es una mujer, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el poder. ¿Por qué? Porque la única descripción que vemos de un hombre, ¿no? Que mata a 2 serpientes es la de Hércules, ¿no? Hijo de Almena con Zeus, que logró matar siendo un pequeño niño, casi un recién nacido, a 2 serpientes con las manos. Pero esto se ve ya en la cultura cretense, lo que indica que era una diosa muy poderosa, ¿no? Y posiblemente los inicios del matriarcado en esta civilización. Esta es la famosa escritura lineal A, ¿ya? Como pueden ver, no son signos jeroglíficos, no ha sido descifrada, ¿ya? Pero sobre ella se hizo la escritura lineal B, ¿no? Que sí ha sido descifrada, ¿ya? Y también, bueno, eso sería entonces, ¿no? Respecto a la cultura minoica. Ahora pasamos a la cultura micénica, ¿ya? Entonces los aqueos, ¿no? Que son pueblos guerreros, ¿ya? Ellos manejan muy bien el bronce, ¿no? Van a destruir los palacios cretenses, del cual solamente quedan ruinas, ¿no? No queda en realidad casi nada, ¿ya? Y van a ocupar la región, ¿no? Del Peloponeso, como está acá, dando nacimiento a la cultura micénica. ¿Ya? Aquí está Micena, ¿no? Si vemos el mapa. ¿Ya? Y con Micenas van a aparecer otras ciudades, ¿no? Que vemos aquí, Argos, Pilos, Tirinto, entre otras. ¿Ya? ¿Qué destaca en esta segunda etapa? Un ratito no se mueve. ¿Ya? Ahí. ¿Qué destaca? La guerra de Troya. ¿Ya? Aquí he puesto la flechita, ¿no? Algunos autores hablan de que Micenas formó una suerte de imperio. Su capital, Micenas, es de la capital, ¿no? Donde gobernaba el famoso rey Agamenón. Recuerden que Agamenón es el principal personaje héroe de la guerra de Troya. Es más que Aquiles, ¿no? Tiene más poder que Aquiles. Y Aquiles, recuerden, se enfurece, pero no puede matarlo, ¿no? Porque él es el rey, como dice allí en la obra de Homero, el rey de todos los hombres. ¿Ya? Entonces, Micenas tiene un poder inmenso por su enorme ciudad, ¿no? Es una ciudad murallada con rocas ciclopéicas, es decir, de gran tamaño, de 30 toneladas a veces cada roca, lo que reforzó un poco más los mitos, ¿no? Este mito de los cíclopes, ustedes recordarán, una suerte de gigantes, ¿no? Gigantes que de un solo ojo, bueno, tenían una fuerza descomunal, ¿no? Entonces, esto lo de Micenas, con sus muros ciclopéicos, reforzaron o ayudaron a reforzar esa idea. Pero si vemos en el mapa, ¿no? Nosotros vemos acá que de Micenas a Troya hay un largo trayecto. Y además por la enorme cantidad de islas que se dedican al comercio y a los intercambios, ¿no? Recuerdan que uno de los dioses del comercio es Eolo, ¿no? Eolo es el dios del viento, que era apreciado, divinizado, para que dé vientos a las velas de estos buques que los pudiese llegar, ¿no? O permitir llegar a los puertos donde se buscaba tener contacto comercial. Así que esto encendía la guerra de Troya, ¿ya? Entonces la causa de la guerra, ¿no? Del llamado también imperio micénico para algunos, será pues el control de las rutas de comercio del mar Egeo, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Ya? Entonces esto, ¿no? Nos explica la llamada guerra
de Troya, ¿no? El control de la ruta de comercio y también quizá del bronce, ¿no? Ustedes saben que los aqueos, cuando leemos a Homero, apreciaban mucho el bronce, ¿no? ¿Ya? La armadura de Aquiles es de bronce, ¿no? Ustedes han visto que es muy celebrada, ¿ya? Es de bronce. Y en Troya, cuya ciudad ha sido estudiada por Schliemann, el arqueólogo alemán, ¿no? Arthur Schliemann, ¿ya? Se han encontrado los restos de la ciudad, ¿no? Así que la tradición era cierta, ¿ya? Troya tenía minas de estaño y cobre, que son los componentes para hacer el bronce, ¿no? Por eso cuando leemos nosotros, recuerdan que Troya resiste por 10 años, ¿no? Y los espartanos no pueden tomarlo, ¿ya? Porque tenía, como dice Homero, altas murallas de bronce, ¿no? La ciudad refulgía por el color del bronce, así que era imposible tomarla. Entonces, lo que hacen los aqueos con Ulises es inventar el famoso caballito, ¿no? Entonces, este caballito de Troya, recuerden, va a producir la derrota, ¿no? La derrota de los, bueno, de los troyanos, ¿no? De que vemos el caballito, ¿ya? Una desgracia para los formas de tomarla, ¿no? 10 años peleando allí en Troya y otros 10 años para regresar, ¿no? Según eh, eh, la Ilíada para Ulises, ¿no? El que inventa el caballito. Bueno, así que eso produce la caída de Troya, que está el nombre de Schliemann, ¿no? El arqueólogo famoso, que encontró supuestamente estos tesoros, ¿no? Que se los atribuyó, bueno, entre ellos la máscara de oro del famoso rey Agamenón, ¿ya? Que es una reproducción y del cual el cine un poco se ha inspirado para mostrar el personaje, ¿no? Siempre Agamenón se lo muestra con barba y con bigote, tomando en cuenta pues esta imagen, pero sabemos que esta imagen no corresponde a la guerra de Troya, es mucho más antigua, ¿no? Entonces no es de la época de Troya, pero la mayoría lo conoce como la máscara de Agamenón. ¿Ya? Bien, entonces esto respecto a la guerra de Troya, ¿ya? Y bueno, van a sufrir la invasión de los dorios, ¿no? Los dorios van a introducir el hierro, ¿ya? Recuerden que los dorios, los jonios y eolios también invaden la región, ¿ya? Los eolios forman la confederación eólica, ellos rinden culto al comercio a Eolo, ¿no? El dios del viento, ¿ya? Y los jonios también, ¿no? También invaden la zona, ellos se van a ubicar en el Ática, ¿ya? Y los dorios van a introducir el hierro. Ya saben que el hierro pues, es el metal más duro, ¿no? Que el bronce, y eso explica su victoria sobre los aqueos, por más valerosos que ellos fueran, ¿ya? Por muy valerosos que ellos fueran, ¿no? Y los griegos sí conocían el hierro. Los que han leído la Ilíada y la Odisea lo recuerdan en el colegio, cuando Aquiles ofrece de premio una bola de hierro, pero no tenían el combustible y la temperatura para fundir el hierro y hacer algún tipo de arma. Era básicamente hierro que venía de los meteoritos, ¿no? Que usualmente pues caían a veces en la península balcánica, ¿ya? Bueno, ¿qué legado han dejado los micénicos? ¿Ya? Uno, su escritura lineal B, que sí ha sido descifrada, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Pero tiene como base la escritura lineal A, ¿no? Esa es una, ¿ya? La escritura lineal B, ¿no? Aquí la ponemos por eso, mejor aquí abajito, ¿ya? Corresponde a Micenas. Dos, ¿no? La escritura, o perdón, la máscara de oro del rey Agamenón, que aquí vemos. ¿Ya? Tres, la ciudad de Micenas, ¿ya? Y la famosa portada de los leones, que acá se ve. ¿Ya? ¿Qué cosa era la portada de los leones? El ingreso al palacio de Agamenón, ¿no? Tal como lo vemos aquí. ¿Ya? Recuerden que ahí se le llama así, Puerta de los Leones, ¿no? Pueden ver los muros ciclopéicos, ¿ya? Con rocas de 30 toneladas, y acá los dos leones que están en el dintel, ¿no? De esta estructura, que muestra también el aporte en arquitectura
micénica, ¿no? ¿Cuál es el arco falso, como pueden ver acá? El arco no se conocía, pero ellos inventan un arco falso. Y con el arco falso, la cúpula falsa, ¿no? Que viene a ser el mismo concepto de arco, pero en 360 grados. ¿Cómo se llama esto? Las tumbas, ¿no? Los tolos, aquí vemos. Este es el famoso tolo de Atreo, ¿no? Ya saben quién fue Atreo. Atreo fue el padre de Agamenón, ¿no? Que es famoso, entonces pueden ver, es el mismo concepto, pero en un ángulo de 360 grados. ¿Ya? Ahí están, son los tolos de Micenas, ¿no? Muy famosos. Bien, eso respecto al aporte micénico. ¿Ya? Ahora pasamos a la época helénica. ¿Ya? Entonces aquí tenemos primero la época oscura, que es una época que se puede clasificar de grandes conflictos. Uno, por los territorios que vemos acá, y dos, por la formación del Estado. ¿Ya? O sea, la consolidación del Estado, ¿no? Conflictos por territorios. ¿Ya? Recuerden que aquí, en este periodo, estas estructuras, ¿no? Cargamos, ¿no? La consolidación del Estado. La agricultura es el elemento básico, ¿no? De su subsistencia. ¿Ya? Por eso, en el caso de Esparta, por ejemplo, el dominio territorial era necesario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sin el control de las tierras, entonces la población sufría hambre. ¿Ya? Esto también pasa en Atenas, con la diferencia que las tierras atenienses eran tierras no muy aptas para el cultivo. ¿Ya? Había cultivo, ¿no? Pero no en la medida que se producía en la región del Peloponeso. Por eso que cuando nosotros recordamos a los atenienses, ¿qué recordamos? Su participación en el comercio. ¿Ya? Por eso que ellos que van a desarrollar su flota, ¿no? A diferencia de Esparta, que va a desarrollar el ejército, ¿no? El ejército es fundamental para conservar la tierra, ¿no? El dominio terrestre. Y los atenienses más bien sus barcos para el dominio del mar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces tenemos el ingreso del hierro, ¿ya? Los dorios maltratan a los aqueos, ¿no? La historia es bien triste. ¿Ya? Recuerden que cuando se produce la invasión de los aqueos en el Peloponeso se forman regiones Mesenia, Laconia, Lacedemonia y otras. ¿Ya? Y en época dórica, los dorios que tienen este poder convierten a muchos de estos aqueos en hilotas, ¿no? Ya saben que el hilota es una suerte de esclavo, siervo del Estado. ¿Ya? Tiene esa característica, ¿no? Muchos son maltratados, los hilotas sufrían pogroms, por ejemplo, ¿no? Que eran pogroms, campañas de terror que los dorios hacían para evitar su posible levantamiento. ¿Ya? Entonces, esto pasa en el llamado periodo oscuro. Por eso que cuando se recibe ese nombre, ¿no? Y pueden ver la fecha de 1150 al 800, debido a que no hay mucha información, ¿ya? Por lo constante de las guerras en este periodo. Sin embargo, esto va a cambiar, ¿ya? Esto va a cambiar, uno, por el proceso de las colonizaciones, ¿no? A eso se le llama ya el periodo arcaico, ¿ya? Y esto va a motivar, ¿no? Va a permitir el nacimiento de las dos principales polis, que son Esparta, una polis arcaica, y Atenas, una polis clásica. Entonces, es lo que vemos nosotros en la separata también, ¿no? Y vemos el Estado, cómo nace, ¿no? Cómo surge, ¿ya? Y básicamente decíamos es Esparta y Atenas, ¿ya? La unidad se produce, ¿no? Hay una unidad por el idioma. Recuerden que el idioma griego no es autóctono, ¿ya? Los griegos son pueblos en realidad invasores, ¿no? Llegan de otros países, de otras regiones. Los primitivos habitantes que habitaban la región eran los pelasgos, ¿ya? Pero ellos fueron dominados por, ¿no? Luego los aqueos, los dorios, los jonios y los eolios, ¿ya? Así que el dialecto griego venía de afuera. Pero al final, por el intercambio, van a lograr una unidad por el idioma, la religión, los dioses son casi los mismos, ¿no? Y cuando recordamos al Minotauro, ¿no? Pues nosotros pensamos, bueno, cayó Creta y se olvidaron del Minotauro. No,
La historiografía griega recordaba, la filosofía siempre recordaba el Minotauro constantemente, por eso que el mito ha sobrevivido, porque ellos buscaban contrastar la civilización frente a la barbarie, por esa razón. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya tenemos esta suerte de unidad, ¿no? Por la religión también, ¿ya? Los dioses son casi los mismos, ¿no? Zeus, el padre de todos los dioses, ¿no? Es un dios olímpico. Y bueno, la demás categoría de dioses que nosotros ya conocemos, ¿ya? Estamos hablando de Afrodita, de Apolo, ¿no? De Atenea, bueno, los olímpicos, entre otros. Y también sus costumbres, ¿no? Que ellos tenían, ¿no? Y bueno, también la formación de las cleruquias, ¿no? Las cleruquias, que son las colonias griegas de ese entonces, ¿no? Esto va a impulsar el comercio y el intercambio cultural. En la época clásica, ¿ya? Tenemos la hegemonía de Atenas y Esparta, ¿no? Este es un periodo de gran desarrollo cultural, pero también un periodo de grandes conflictos. La ciencia avanza y se desarrolla, ¿ya? Lo mismo los estilos, ¿no? Literarios también experimentan un renovado avance. Pero también esto contrasta por la crisis política internacional. Hablamos de dos crisis, ¿no? O dos guerras en concreto, ¿no? Las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos, bueno, lo de Nosus hemos dicho, ¿no? Y acá, ya bueno, ese es el material de la separata, ustedes ya lo tienen, ¿ya? Y acá, ¿no? Tenemos la reconstrucción de un trireme, ¿no? ¿Ya? Un barco ateniense famoso que va a ser decisivo en las guerras médicas, sobre todo en la Segunda Guerra Médica. Recuerden que la batalla de Salamina, ¿no? Es exitosa debido al uso de este trireme. ¿Cuál fue el secreto, ¿no? Del éxito ateniense en el combate naval? El uso del espolón. ¿Ya? Estos trirremes, impulsados por remeros, como pueden ver, le daban al buque una velocidad de 8 nudos, ¿no? Bastante para la época, ¿no? Recuerden que estos buques, esa velocidad alcanzaban los buques del siglo XIX, pero claro, con energía motriz, ¿no? ¿Ya? Con energía de combustible fósil. En cambio, aquí se utilizaba la tracción, ¿no? La fuerza de la mano de obra, ¿no? De los remeros que se encontraban aquí en la plataforma inferior. Entonces, esto sumado al espolón, ¿ya? Pueden ver el espolón, ¿no? Que era una suerte de cuña de bronce que se encontraba en la parte del buque. La idea era golpear, ¿no? Con esta cuña debajo de la línea de flotación para que el barco enemigo se hundiera. ¿Ya? Esa era la estrategia, ¿no? Entonces, viendo acá, hablando de Esparta, ¿no? Ya en este periodo, veamos cómo se forma su estado. ¿Ya? Primero, tiene un origen dórico. ¿Ya? Se forma por la época del hierro, hemos dicho, ¿no? Y eso explica su formación militar. ¿Ya? Esparta, que era un gobierno militar, formaba una diarquía, ¿ya? Una diarquía militar, ¿no? Tal como se ve aquí. Dos reyes, ¿no? Uno se turnaban y el otro en el mando. ¿Ya? ¿Quién es el gran legislador, ¿no? El que, o sea, en el aspecto de la ley, ¿ya? Quien estableció o fortaleció este modelo de Estado? ¿Ya? El legislador se llama Licurgo. Entonces vamos a poner acá, ¿no? O sea, en el tema de la ley, ¿no? ¿Ya? El legislador es Licurgo. ¿Ya? ¿Quién hizo una suerte de militarización de la sociedad? En Esparta, todos sirven en el servicio, los ciudadanos, obviamente, ¿no? ¿Ya? En el ejército, ¿no? ¿Ya? Son los aristos, así llamados, o aristocracia de la tierra, ¿no? Tal como se le menciona.
¿ya? Ahí está, ¿no? Entonces, este es Licurgo, ¿ya? Entonces, sabemos que no practicaban mucho el comercio, sino la agricultura, debido a que no tenían abundancia de monedas, por ejemplo, ¿no? La moneda de Esparta era el hierro, ¿no? Un metal muy pesado, ¿ya? Que según la tradición la hizo Licurgo para evitar que los espartanos no tuvieran amor al dinero, ¿no? Es decir, se guiaran más por el trabajo, ¿no? Y no tanto por el sistema de intercambio colocado a través de la moneda como medio de cambio, ¿no? Entonces, esto respecto a Licurgo, ¿ya? Se ubica en el Peloponeso, ¿no? Entonces, si lo vemos acá, que está Esparta, ¿no? Aquí, en el 2, ¿ya? Es de Esparta, y su economía, básicamente agrícola, ¿no? Agropecuaria. ¿Ya? Ahí está la característica, ¿no? Entonces, se relaciona, ¿ya? El control y el poder sobre la tierra, ¿no? Lo cual explica la importancia que ellos le daban al ejército, ¿no? La idea era proteger sus tierras. Vámonos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, eran profesionales de la guerra. ¿Ya? Y bueno, acá también se ve, ¿no? Un soldado espartano. ¿Ya? Ahí podemos verlo, que está representado. Bien, y esto tiene que ver también con su forma de organización social. ¿Ya? Entonces tenemos a los homioi, ¿no? Que son la clase dominante, vamos a llamarlo así, ¿ya? Son los ciudadanos varones que se ocupan del gobierno y la defensa del Estado. Ellos son los que tienen prácticamente todos los privilegios. ¿Por qué decimos esto? Porque participan de la cosa pública del Estado. A diferencia de los otros, ¿no? Entonces aquí los homioi abarcan todo esto. ¿Ya? Es solo para ellos. ¿Ya? Entonces eso es lo característico de ellos mismos, ¿no? ¿Ya? Esa es la principal característica, ¿no? ¿Ya? Se encargan del gobierno, ¿no? Pueden ser reyes, son miembros de la oligarquía, ¿no? De familias, integran la gerucia, ¿no? Es decir, proponen las leyes en un senado, llamado así, y también son fiscalizadores, ¿no? Como los eforos, ¿ya? E integran, por supuesto, la peya, que era la asamblea popular. ¿Ya? En cambio, los periecos, si bien es cierto, son hombres libres, no tienen derechos ciudadanos. ¿Qué significa? Que los periecos no pueden participar del Estado. O sea, no participan de los asuntos del gobierno. Entonces, eso explica también su desventaja, ¿no? ¿Ya? Sin derechos ciudadanos, su condición era de una vulnerabilidad, porque está al margen de la ley, pues, ¿no? Se dan cuenta. ¿Ya? Pero peor, pero bueno, eran tolerados, ¿no? Porque era finalmente mano de obra, ¿ya? Para ellos, ¿no? Y los esclavos, los filotas, bueno, eran la categoría más baja, ¿ya? Porque eran la mano de obra del Estado, ¿no? ¿Ya? Solamente el Estado tenía acceso a ellos y también, bueno, los colocaban al servicio también de los nobles. ¿No? Entonces, esta es su estructura social de los espartanos. En cambio, muy diferente la estructura social ateniense. Profesor, El hilota, ¿no? O sea, acá están en una condición, digamos, de servidumbre. En cambio, aquí hablamos ya de estados, ¿no? Y la diferencia con Esparta es que Atenas tuvo varias formas de gobierno. Eso explica también su origen, ¿no? Su origen es jonio, por la invasión de los jonios, ¿no? Que vienen del Asia Menor. ¿Ya? Entonces, si vemos acá, ¿no? Aquí está la Jonia, entonces ellos migran, invaden la región del Ática y bueno, se da nacimiento a la ciudad de Atenas, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos ahí Atenas, ¿ya? Tiene un origen jónico y también tenemos a varios legisladores. Aquí se menciona uno, ¿no? Que es Clístenes, ¿ya? Pero han tenido varios, ¿no? Destacan Dracón, ¿no? Por ejemplo, Solón y Clístenes. Dracón, ¿ya? Es recordado porque impuso leyes muy duras, ¿no? Para fortalecer el Estado. ¿Ya? Entonces nosotros podemos clasificarlos así. Ya vamos a ponerlo acá.
¿no? Dracón, pues, han tenido varios legisladores, ¿no? ¿Ya? Legisladores importantes, Dracón, ¿no? Que impuso leyes muy duras para fortalecer el Estado. Algunos señalan que fue más bien Teseo, ¿no? Con él arranca todo. El otro es Clístenes, o perdón, Solón, ¿no? Luego sigue Clístenes, Solón, ¿ya? Que abolió la esclavitud por deudas, pero estableció la timocracia, ¿no? El gobierno de los más ricos o los más adinerados o con más bienes en Atenas. ¿Ya? Entonces, eso respecto a su, digamos, a la obra de Solón. Y luego Clístenes, con quien se va a establecer la democracia. Y él se le considera el padre de la democracia, ¿no? Por esa razón, como se ve allí. ¿Ya? ¿Por qué se dice que es el padre de la democracia? Bueno, porque estableció dicha forma de gobierno. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? En esa forma de gobierno, ¿ya? Que es el gobierno del pueblo, ¿no? Quien la va a impulsar o le va a dar un mayor desarrollo será Pericles, ¿no? El famoso, bueno, también legislador, ¿no? Arconte, que, bueno, finalmente muere en la primera guerra del Peloponeso. ¿Ya? Entonces tenemos a Clístenes, ¿no? Y también ha tenido varias formas de gobierno. ¿Ya? Ha tenido tiranía, ¿no? Por ejemplo, el famoso Polícrates es famoso, ¿no? En la historia de las tiranías. Él gobernaba la isla de Samos. ¿Ya? También está en Atenas, ¿no? Pisistrato, otro tirano famoso, ¿no? Bueno, entre otros, ¿no? Y también ha tenido timocracia y democracia. Allá, a ver, ¿no? Entonces, ya, allá. Sí, los dorios, jonios y olios son grupos de carácter étnico, ¿ya? Y cada uno tiene, digamos, matices diferentes, por eso se llama jonios, ¿no? Y olios y dorios, ¿no? Son, digamos, como grupos étnicos, como podemos decir, pues achánicas, campas, ¿no? Huitotos, aymaras, ¿no? Algo así, ¿ya? Y cada uno va a ocupar las distintas regiones de la península balcánica, ¿no? ¿Ya? Los dorios ocupan el Peloponeso, ¿no? Como grupo étnico que traen el hierro y lo mismo los jonios. ¿Ya? Ahora, los aqueos, claro, ellos llegan primero, son antes, ¿no? Se imponen sobre los cretenses que tienen un origen en los pelasgos, que son los pueblos primitivos de la antigua Grecia. Ahora, cuando se produce la caída de Micenas, ¿ya? Cuando los dorios invaden ustedes ven en Micenas, son ruinas, ¿no? O sea, nosotros vemos, miren, el palacio de Agamenón, que aquí está, y vemos el portal de los leones, son ruinas, no tienen ni la cabeza, ¿no? Ya, Micenas cayó y fue destruida, ¿no? Toda la ciudad. Entonces los dorios están allí, ¿ya? Pero cada uno en su región. Los dorios están en el Peloponeso, ¿no? Los jonios en el Ática y los eolios en la región insular y otras regiones, obviamente. Ahora, ¿quiénes le dan mayor importancia a la expansión territorial o al control de la tierra? Obviamente que son los espartanos, ¿ya? Con su ejército, ¿no? Y ¿qué es un homioi? Es la clase superior, ¿ya? O la élite, vamos a utilizar cuanto de élite, superior o la élite social, más rica en Esparta. ¿Ya? Y el hoplita. El hoplita es el nombre que se da al guerrero, ¿ya? Es decir, que tiene un escudo y una daga, ¿no? Que vendría a ser una de las primeras categorías dentro de la estructura militar espartana. ¿Ya? Esto para Aicha.
Y entonces volvemos, ¿no estamos? Aquí, ¿no? Ya, bueno, entonces decíamos que en Atenas ya se produce también varias formas de gobierno, ¿no? Entonces tenemos eh, tiranía, ¿no? Tiranía, ¿ya? Tiranía. ¿Ya? Un ejemplo, Polícrates, no lo olviden, Polícrates de Samos, ¿ya? Construyó un gran túnel, ¿no? Con eupalinos, ¿ya? Un gran túnel en el monte de esa isla, ¿no? En, en Samos. ¿Ya? Luego está en Atenas Pisístrato, y luego también tenemos la timocracia de Solón, gobierno de ricos, y finalmente la democracia con Clístenes, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, tuvieron más experiencia política, a diferencia de Esparta, que solo tuvieron una forma de gobierno, la forma militarizada. ¿Ya? Incluso la propia sociedad en Esparta era militarizada, ¿no? Los niños eran llevados a campamento desde los 5 años y las niñas a partir de los 7, ¿no? Y si el pequeño nacía con algún tipo de habilidades diferentes, ¿no? Algún tipo de problema, ¿no? En el nacimiento era sacrificado por su propia madre, ¿no? Bueno, en Atenas no ocurría eso, ¿ya? Entonces tenemos ahí su estructura social. Es diferente porque podemos ver, tiene más instituciones desarrolladas, ¿no? De tipo democrática, ¿ya? Pero se relaciona en la medida en que solamente ellos, los ciudadanos, acceden al gobierno del Estado. ¿Ya? No pueden ni metecos ni esclavos, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Ya? Los metecos, ¿por qué? Porque son calificados como extranjeros, ¿ya? Sin derecho a la ciudadanía. Por lo tanto, ¿ya? La estructura de poder, ¿no? Del Estado, que aquí vemos, este es. ¿Ya? Entonces aquí, como pueden ver, toda esta institución, ¿no? Igual que a los Omioi, les pertenece solamente a ellos, ¿ya? A los ciudadanos, que eran una minoría en Atenas, ¿no? De 500.000 personas, 40.000 eran ciudadanos, ¿ya? El resto, la gran mayoría, eran esclavos y finalmente metecos. ¿Qué son los metecos? Extranjeros libres, pero sin derechos políticos. Y los esclavos que carecían absolutamente de derecho, ¿ya? La esclavitud fue llevada a un nivel de filosofía política por el famoso Aristóteles, ¿no? En su trabajo en la política. Recuerden que los esclavos eran calificados como objetos o cosas parlantes, que hablan, mercancías, ¿ya? Siendo sujeto de maltrato, de venta, de tráfico, de explotación, de asesinato, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que contrasta la democracia ateniense, deshumaniza al sujeto, ¿no? ¿Ya? Lo califica como una mercancía más, ¿no? Que se vende obviamente al mercado, ¿no? Porque es el mercado que decide pues su esclavitud también, ¿no? La guerra y el tráfico del mercado, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos su sociedad y su política, ¿no? Tenemos acá, allá, gracias Roxana, receso tenemos, jóvenes, ¿ya? Entonces tenemos un receso, gracias.